Muy buenas noches familia, muy buenas noches amigos. Hoy nuevamente, como todos los lunes a las 8 p.m. de Perú, un programa especial con su santidad Chandan Goswami. Como siempre y como todos los lunes vamos profundizando en todos los temas de la cultura Vaisnava, la cultura védica, ¿sí? Vamos a ir profundizando. Ya hemos hablado muchísimos temas, hemos tocado temas acerca del amor, la compasión, el rencor, el resentimiento, y hoy vamos a continuar con unos temas muy importantes. Pero antes de eso vamos a mencionar, como de costumbre, quién es Chandan Goswami. Chandan Goswami es nacido en la India, más precisamente en una región, un lugar que se llama Brindavan, un lugar muy espiritual. Él es miembro del linaje del templo de Radha Raman. Él es un gurú, es un maestro espiritual, es dinámico y amoroso. Viaja por el mundo hablando de espiritualidad y de conciencia. Enseña el camino del Bhakti, el camino del amor y la compasión. Quiero comentarles que este programa sale gracias al auspicio de Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar, y también gracias a Satori Reiki Perú. Buenas noches, Su Santidad, ¿cómo está? Good night, Maharaj. Good evening to all of you. Ok, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy importante. Vamos a hablar de los tres gunas, las tres modalidades de la naturaleza material. Y esto hace referencia a un libro que Su Santidad mencionó en algunos capítulos anteriores acerca de este libro que se llama el Bhagavad Gita. ¿Sí? El Bhagavad Gita es muy importante para la tradición hindú y para la cultura Vaisnava, y ahí habló el señor Krishna, que en futuras presentaciones vamos a hablar en profundidad con él. Entonces, dando esta referencia de dónde proviene toda esta enseñanza, me gustaría preguntarle a su santidad si todas las almas encarnadas se encuentran bajo la influencia de estas modalidades. Okay, so Madali makes a short introduction about the three gunas and the Bhagavad Gita. And the first question is about if all the souls of the jivas have the influence of these gunas. The very first thing comes that there are three gunas, which are known as mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. Lo primero que debemos saber es que hay tres gunas, tres modalidades que son conocidas como la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia. Mode of goodness, I can speak in a non-spiritual term and tell you the mode of goodness means when you care for each and everything in this world. Entonces, hablando espiritualmente, la modalidad de la bondad significa cuando tú realmente tienes interés o te importa cada entidad de ese mundo. The mode of passion means when you only care for your family or your friends or those who you feel like are connected with you. La modalidad your house, your money, your wealth, your car, just your things, nothing else. En la modalidad de la pasión solamente te interesa tú, tu familia, tus amigos y todo lo que para ti tiene algún significado. Tu casa, tu país, tu auto, todo lo que está en tu entorno solo personal, ¿no? And mode of ignorance means when you only take care of yourself, you're selfish, completely selfish. You don't care of your family, you don't care of your society, friends, anyone. Ok, en la modalidad de la ignorancia es cuando simplemente te importas a ti mismo, solamente te interesas tú.
ni siquiera te interesa tu familia, la sociedad, los amigos, solo te preocupas por ti mismo. So these three things are always there in everyone. Entonces estas tres cosas están siempre presentes en todo. Sometimes we just want to take care of ourselves and forget the whole world, no matter like who the other person is. We just want our, rest, or we just want to take care of ourselves. A veces nosotros solamente nos interesamos en nosotros mismos, no nos interesa nadie más, independientemente de quién sea, solo nos vamos a preocupar por nosotros. Sometimes you just give yourself completely for your family, for your friends. Algunas veces tú simplemente vas a dar todo tu persona y todo lo que puedas para tu familia, para tus amigos. Te vas a entregar totalmente a ellos. And sometimes you come out, from your limited self, and then you go more further to serve the community, serve the cause, serve the society or a country. Y algunas veces vas a dejar a un lado tu persona, los tuyos, tu familia, y vas a interesarte más por servir a tu comunidad, a la sociedad, a tu país inclusive. It can also be understood that mode of goodness means purity. Mode of passion means activity. And mode of ignorance, I would say it is darkness. Okay. Es importante saber que la modalidad de la bondad es igual a la pureza. La modalidad de la pasión significa actividad. Y la modalidad de la ignorancia es oscuridad. So these three things are always there in every person. But it depends, like ratio of those modes. How do you say? You make drinks, cocktails. So you keep the different ratios of the different drinks. So in a very same way, every human being on this earth have a different cocktails of these three modes. Ok, entonces también es importante saber que estas tres modalidades están presentes en cada una de las personas, pero es como cuando uno prepara un cóctel, por ejemplo, y mezcla diferentes tipos de líquidos, ¿no? Y allí hay diferente cantidad, ¿no? Entonces cada persona es un cóctel diferente. So it's true as what Mandali has asked, that do all the souls have three modes of, these three modes? It's true, because each and every one of us have the three modes. But according to Bhagavad Gita, our first goal is to achieve the mode of purity, the sattva guna, the mode of goodness. Entonces, como dice Mandali, es correcto que todas las personas tenemos la influencia de estas tres modalidades de la bondad, pasión e ignorancia. Pero, según el Bhagavad Gita, nuestra meta, nuestra intención principal es alcanzar la modalidad de la bondad, la modalidad de la pureza. So this is just the very first goal is to reach to the state where you become pure. This is the very first goal according to Bhagavad Gita. And the second or last goal is that you become gunatita. Gunatita means that you start to love every atom on this earth. Bueno, entonces el primer paso, la primera meta es volverse puro. Pero según el Bhagavad Gita, Maharaj usó un término, es volverte tener interés por cada átomo en este universo, tener preocupación por cada partícula. So Bhagavad Gita is a teaching which teach you that who you are really, and what your goal is. And it teaches you how to reach
to that state of where you're not affected by these three modes. Entonces, en el Bhagavad Gita realmente te enseña quién eres y cuál es la meta, ¿no? Cómo llegar realmente a tu meta y volverte inclusive libre de estas tres modalidades. So next question. La siguiente pregunta. Okay. Su Santidad, entonces con esto breve reseña que nos da de estas modalidades de la naturaleza material, podemos no solamente observar a las personas, sino que podemos haber una autoobservación de cuántas modalidades prevalecen en nosotros. Como usted dijo, es un cóctel, ¿no? No siempre predomina el 100% de una modalidad, sino que somos como una mezcla. A lo mejor tenemos 70% de bondad, 20% de ignorancia y a lo mejor 10% de, ¿cómo se llama?, de pasión. ¿Es así? Mara, so he's telling that we can also auto-examine ourselves about how do we have of goodness, of passion, of ignorance. It's not only to observe to other people, unless we can auto-examine ourselves. If there is a form that we can know which guna is higher on us. See, again, the thing is that when you are completely calm and when you just want peace, you don't want to fight with anyone, you want to meditate, you want to have like a pure, nice food, you don't want to hurt anyone or anyone's sentiments. This is the mode of goodness. Okay. Entonces es una and I'm sorry, and in that you try to serve others. Entonces Maras dice que sí, bueno, cada uno puede darse cuenta de qué modalidad prevalece en uno. Por ejemplo, si uno quiere estar siempre en paz, no le gusta pelear, le agrada meditar, no quiere herir los sentimientos de los demás, trata de consumir sin violencia, ¿no? Comida vegetariana, por ejemplo. Entonces, esto hace que tú te ubiques o tengas un mayor porcentaje de bondad, ¿no? Que seas una persona más bondadosa. And then there's a mode of passion. In there, you just have desires in you. You have desires to obtain things, to get things. I want, you are never satisfied by all the material things. You just want more for you. Either it is money or a house or a, happiness for your family, and you want to show off. Like today, I bought one designer T-shirt, or I've got like a designer shoes. You just want to show, like I have got like a new diamond ring. So where like there is a show off, there is a desire, that's the mode of passion. Entonces, para evaluarnos si estamos en la modalidad de la pasión, nosotros vamos a tener siempre deseos de obtener más cosas materiales. Nunca vamos a estar satisfechos, vamos a desear más dinero, una casa más grande, propiedades, ropa de diseñador, de pronto un anillo de diamante. Entonces, cuando nosotros estamos siempre deseando y nunca satisfechos, pues podemos decir que estamos mayormente ubicados en la modalidad de la pasión. When it comes to the mode of ignorance means where you are angry, you are upset, you are depressed all the time. You just want darkness, around you. You just feel jealous. You just feel hate all the time.
you know, and nothing really makes you happy apart of like all the dark things. That's the mode of ignorance. Entonces, una persona situada en la moda de ignorancia está siempre molesta o frecuentemente deprimida, todo lo ve oscuridad a su alrededor, siente pues, constantemente celos, odio y nada le hace feliz. Eso es cuando alguien está mayormente influenciado por la modalidad de la ignorancia. Tengo entendido que inclusive es tan fuerte la energía de estas tres modalidades que se puede inclusive determinar las tendencias de adoración que tiene una persona con lo divino, con lo que llama Dios, o sea, las personas que están de acuerdo en la modalidad de la bondad, de la pasión y la ignorancia, tienen un tipo de adoración. ¿Es así, su santidad? Mandali is asking if there is any connection with the modality in the person. If there is a relation with his fate, no, of the deity of the person wants to do puja, to honor. So you can imagine in this way that a person, if he is in the mode of ignorance, then he will just approach God's forms. If they are forms, then he will approach those who are forms which are angry, to get some kind of support, you know, psychological support. And where like he would only pray for someone's bad. There's something happens to the other person, you know, everything bad. Entonces, por ejemplo, sí tiene relación. Por ejemplo, una persona que está en la modalidad de la bondad siempre va a tener la intención de hacer algún tipo de adoración oscura, ¿no? Que demuestre con molestia, con ira, con desearle daño a alguien, con generar que otra persona o alguien que de repente le ha generado alguna molestia pueda pasarle algo malo a esta persona. Es como una mala intención en su oración. In the mode of passion, when you approach God, you only want, God, I want money, God, I want job, God, I want house, God, I want happy family, God, I want child, God, I want wife, you know, it just related with his things. He just has desires and he approaches God for the, for those desires. Entonces, en la modalidad de la pasión, cuando tú te acercas a Dios, pues simplemente es para pedirle dinero, trabajo, casa, familia, esposa, hijos. Siempre vas a estar acercándote a Dios con la intención de solicitarle algo material a Él. And when it comes to the mode of goodness, the goodness means you just try to, whenever you approach God, you just want peace. Peace for yourself, peace for every other person. And you want good, you know, that I want everyone be happy and everyone be peaceful. I just don't want any dramas. I don't want any kind of stupidity. I just want God and everyone are, satisfied in themselves. Entonces, cuando tú te acercas a Dios en la modalidad de la bondad, lo que tú vas a desear es simplemente paz, tener paz tú y que todos los demás también tengan paz. No vas a desear nada material, solo vas a orar por la tranquilidad de todos. Maharaj, tengo entendido que es tan fuerte la energía
de estos tres gunas, de estas modalidades materiales, que incluso cuando uno tiene que abandonar este cuerpo, de acuerdo a esa modalidad que ha prevalecido en nuestras vidas, obtenemos un determinado cuerpo en la próxima vida de acuerdo a esa modalidad. So Mandali is asking that when we have a determinate guna predominant in ourselves, when we are going to die, maybe our next body is the result of this predominant guna in us. So again, here the thing is that whatever the predominant mode you are in, you will do all your karmas, all your actions according to that. So if you are in a mode of ignorance, you will do everything, in a mode of ignorance. If you are in a mode of passion or goodness, you will do everything because of those gunas, because of those modes. And because of that, according to the Indian, scriptures, you will get another birth because of all the actions you have done. If you have hurt someone, then in the next life you will be hurt. Entonces, Maharaj dice que lo importante es que tenemos conciencia, que seamos conscientes de que en la modalidad en que nosotros nos movamos, en la modalidad que predomina en nosotros, va a moverse en nuestro karma también. Entonces nosotros nos movemos en una modalidad de la bondad, de la posición o la ignorancia, nuestro karma va a ir relacionado, nuestra reacción va a ir en ese nivel, en la modalidad de la pasión y la ignorancia. Por ejemplo, según las escrituras de la India, el karma es el resultado de nuestras acciones. Entonces, si uno hace daño a alguien, ese daño va a regresar a nosotros. So, according to the Indian scriptures, it is true that one gets the next birth according to what he does in the present birth and in which mode he is now. So if a person is in one of these three modes, he will get the next birth according to his actions. Entonces sí es cierto, según las escrituras de la India, nuestro siguiente nacimiento va a estar relacionado con la modalidad que prevaleció en nosotros previamente. Okay. Next question. ¿Puedo hacer una pregunta? Quiero preguntar respecto también a los alimentos en estas modalidades. So I want to ask you about the food in these three gunas. If there is any form that the food influence us in increase or decrease our these modalities in ourselves, and maybe the food can be a solution to equilibrate our gunas. Entonces le estoy preguntando más si la comida puede influenciar en nosotros para equilibrar los gunas, si puede ser también una solución para mejorar nuestra conciencia. So, according to the Hindu scriptures, not just a human being who has the three modes, everything like food, plants, I would say plants, animals, also have the three modes. Entonces, según las escrituras de la India, todas las entidades vivientes tienen las tres modalidades de la bondad, pasión y ignorancia, inclusive las plantas y los animales. As like when we are talking about any snake, a snake comes in a mode of ignorance. He just take care of himself. For him, like his own kids don't even matter. And if I don't know if you have ever even like read, they even eat their own eggs also. Por ejemplo, las serpientes están totalmente en la modalidad de la ignorancia.
A ellas no les importa nadie más que ellos, e inclusive pues, son capaces de comerse sus propios huevos. When it comes to mode of passion, then there is a pigeon, lions, and all of these ones who just lion is just enjoying himself. You know, he doesn't even go for a hunt. He doesn't even do anything. His wife does. He just enjoys his life, and he is more possessive for his family. Por ejemplo, en la modalidad de la pasión, un ejemplo son los leones. Los leones simplemente están disfrutando ellos mismos. Ellos están siempre rodeados y están disfrutando. Inclusive ellos andan en manadas y se cuidan a su familia, ¿no? Están en grupo. There's a pigeon who just, or a rabbit who just thinks about physical contact with female and do not think anything else. So he's just thinking about him and his pleasures more and more. So this is the mode of passion. Por ejemplo, un ave o un conejo, ¿no? Que están solamente pensando en conectarse con el sexo opuesto, ¿no? Y estar disfrutando, ¿no? Eso también es en la modalidad de la pasión. When we are talking about cow, she's the giver. She's always calm. She's not really aggressive, and she tries to give herself for the for others, and that's according to Hindu scripture is the mode of goodness. Y por ejemplo, una vaca, ¿no? Siempre la vaca está dándonos, ¿no? Nos da su leche, sus productos de la leche. La vaca no es agresiva, ¿no? Entonces, según las escrituras, ella está en la modalidad de la bondad. So according to that, there is in the plants also, we have like a 3 modes of plants. En las plantas también hay 3 modalidades de plantas. So Hindu scriptures, they were written by all those sages who spent their thousands of years in the forest, discovering that and researching each and every plant and every animal. Entonces, las escrituras hindúes han sido escritas por estos santos que han pasado mucho tiempo en el bosque y han podido examinar la modalidad tanto de los animales como de las plantas. And I always think, like, whenever any earthquake comes, there is a tribals who understands that there is an earthquake coming, before anyone. Even all the animals, pigeons, birds, all the birds, they understand when any earthquake comes. Por ejemplo, ¿no? Cuando va a venir un terremoto, ¿no? Nosotros nos damos cuenta cuando ya está el terremoto en sí, pero antes de eso, los animales ya han podido percibirlos, las aves, ¿no? Inclusive los gatos, ¿no? Los animales están en alerta y después viene el terremoto. So how does any tribal know, in the forest about earthquake is coming? Here, like, we do not know, we are more advanced than them. Entonces, ¿cómo es que alguien cómo se puede explicar que en el bosque los animales sean conscientes de que ya está viniendo un terremoto si no hay una tecnología realmente al respecto, ¿no? They look at the sky and then they can tell you when it will rain and when it will not rain. Ellos pueden ver al cielo y decirte cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Yeah. And here, like, we put so many of instruments or machines to even figure that out, that when it will rain or it will not rain, and when earthquake will come, at least we will know. Pero nosotros necesitamos demasiada tecnología y demasiadas máquinas para poder predecir si es que va a llover o si va a venir un terremoto. So that's the basic
basic knowledge which they obtained just by being there in the forest. Entonces, este conocimiento es simplemente fácil de obtener solo estando en el bosque. So when we talk about all those Hindu scriptures, those Hindu scriptures were written by all the sages who had spent their thousands years in the forest, and Entonces, to understand, to research every single plant, every single species, every single thing. So that's there so much of work is written in the scriptures. Entonces, cuando nos referimos a estas escrituras, detrás de ellas están estos santos que han vivido cientos de años en el bosque y pueden darnos testimonio de cada detalle que hay detrás de algún acontecimiento natural. So according to them, it is very important that what kind of a food we choose to eat. Entonces, de acuerdo a ellos, es muy importante tener una consideración en cuanto a qué comida vamos a obtener o a comer, qué alimento. And they feel that human is like, you know, in the car you put like one certain type of fuel. If you change the fuel, then you have to take your car to the services again and again. Entonces, el cuerpo de uno es como, por ejemplo, cuando uno tiene un auto y tiene que darle un tipo de gasolina, de combustible. Entonces, si tú cambias ese tipo de combustible, tú tienes que llevar al auto al mecánico una y otra vez. So, according to those scriptures, including Ayurveda, it is important that we should focus ourselves or our bodies for the plant-based foods. For the plant with what? Plant-based food, for all the vegetables. Okay. Entonces, de acuerdo a las escrituras que hablan de este tema, que son conocidas como la Ayurveda, nosotros debemos concentrar nuestra alimentación en mayormente en plantas, basada en plantas vegetales. So it is their idea, after so many years of research, that the best food which complements our body is our plants. Entonces, esta es la idea principal después de todos estos años de estudio de los santos, de experimentar, es que la mejor comida para el ser humano debe estar basada en los vegetales y las plantas. So in those also, they have categorized that what kind of a food can give you what kind of a effect on your body, because these are all our herbs, right? Plants are herbs at the end. Plants are medicines, herbs, medicines. Ok, herbs. Entonces, inclusive dentro del mundo de los vegetales, de las plantas, hay cualificaciones de cómo, que los diferencian entre ellos, ¿no? Y porque las plantas son herbales, son medicinas para el cuerpo. So all the vegetables, according to Ayurveda, is a medicine. So because of that, it is very much important, according to those Hindu scriptures, that what kind of a food we should be eating. Entonces, todos los vegetales, según la Ayurveda, son medicina. Por lo tanto, es muy importante tener conciencia de qué tipo de medicina o de alimentos vamos a comer. So as I follow the diet, which is considered as the mode of goodness diet, mode of purity. Maharaj él consume una dieta que está basada en la modalidad de la bondad, de la pureza. Because in there everything is fresh. Porque en esta dieta todo es fresco.
And there are specific vegetables which we are allowed to eat. Y hay vegetales específicos los que estamos permitidos de comer. And one can understand this. Like we also try this, in the time to time. We maybe can eat like normal Indian food, which we get in our families or societies. But when we go for our meditation, entonces es importante tener en cuenta que nosotros podemos estar acostumbrados a comer comida hindú que está hecha por nuestra familia, pero cuando queremos hacer alguna meditación, on that time we strictly follow the diet plan. And I personally have experienced hundreds of times whenever I went for my own meditations, we say tapasya, or you can say sadhana, a period of time where you just completely disconnect yourself from the entire world and you meditate. You completely meditate. So I have gone in that, and the very first thing which scriptures talk about is focus on your diet. And I personally have experienced that when you follow the strict diet, your mind is completely clean and clear. Your thoughts are completely clear. Entonces, lo que dice Maharaj, que cuando hay un periodo de meditación que se puede llamar tapasya o sadhana, ellos siguen una dieta especial basada solamente en vegetales frescos, ¿no? Esto es con la intención de uno desconectarse del mundo, porque la primera indicación que te dicen las escrituras, que para poder hacer una buena meditación, tú tienes que tener mucho cuidado en la dieta que vas a llevar. Entonces, Maharaj dice que él ha experimentado que al hacer este tipo de meditación de la mano con una alimentación en la modalidad de la bondad, él ha podido tener una mente totalmente clara, tus pensamientos están totalmente claros, frescos. Va de la mano con la meditación. So whenever you eat something, there is a thoughts which goes in your mind. You maybe are not able to understand them, that why you are getting them. But according to all those sages who had done so much of researches on this, they understand that many of them comes from the food you eat. Entonces tú puedes notar que eventualmente vienen pensamientos a tu mente, ¿no? Entonces tú a veces no entiendes por qué vienen esos pensamientos a tu mente, y las escrituras dicen que esos pensamientos están directamente relacionados con la comida que tú comes, ¿no? Con los alimentos que tú ingieres. So, as what Manjali have asked, it is very true that the food, or you asked, sorry, Gopi, that whatever we eat, it also affects our mind, our body, and our consciousness. Entonces es cierto que la pregunta que hicimos es que cualquier cosa que tú comas va a afectar tu mente, tu cuerpo y tu conciencia. So as I would say, as a spiritual seeker, we should be very focused on what we eat. Entonces, un buscador espiritual debe estar muy enfocado en su alimentación. And I'm saying this very clearly, that yes, there were demons also who had an audience with God many times. Entonces, él también quiere mencionar que inclusive hay demonios que han tenido conversaciones o audiencia con Dios en algún momento. Because there is always a fight between demon and God, right? Porque siempre hay como un encuentro entre los demonios y Dios, ¿cierto? So even demons are more
luckier than us because they even have an audience with God when we don't. Inclusive podemos decir que los demonios son más afortunados que nosotros porque ellos pueden tener una audiencia con Dios y nosotros no. But at the end of the day, what they eat, and because of what they eat, what kind of a mind they have. That's what is most important thing. Pero en realidad al final del día lo que más importa es que ellos son lo que comen. And that's why it's very important that what kind of a diet plan you follow. Obviously now there is a veganism which is coming. There is so much of researches are going on the plant-based things, food, and before it used to be processed food, in the tins and the some kind of a noodles or whatever. But now all the researchers are coming up and saying that processed food is one of the bad food for your body. Entonces, es importante para los buscadores espirituales que tengan una dieta, puede ser vegana o basada en plantas, pero no la comida procesada, por ejemplo los fideos, ¿no? Los fideos o la comida que está prehecha no es algo que sea beneficioso para el cuerpo. Before it used to be like put the chemicals in your in the agriculture land, give injections to animal before you eat, but now everyone are coming organic plants, organic food, organic animal meat, because they understand that chemical is not good for anyone. Entonces, Maharaj se explica que, bueno, siempre se ha usado pesticidas de las plantas o inyectar a los animales que algunos consumen, pero que ahora está habiendo una tendencia más orgánica, más sana, más natural. There was one of my yoga guru, I would say. I studied a little of yoga from him long time ago, and when he was 93 years old, he gifted a motorcycle to himself because he wanted to drive a motorcycle at the age of 93. Entonces Maharaj está hablando de su gurú de yoga, porque Maharaj practicó yoga hace mucho tiempo y dice que su gurú de yoga tenía 93 años, pero él estaba aprendiendo a manejar o adquirió una motocicleta. And he used to eat 4 chapatis, 4 flat breads, and 1 bowl of dal or a soup, you can say, and milk. That's it. And he was 93, and guru, and he gifted a motorbike to himself, to drive. Ok, entonces su gurú de yoga solía comer 4 chapatis, que es como un pan plano, un poco de dal o sopa y algo más. Dal, chapati and the milk, cow milk. Y leche de vaca, eso era todo lo que él comía. Pero él estaba muy entusiasmado con su motocicleta. And he always used to be like, he was very young. Even at the age of 93, he never had any glasses or any steak, nothing. Y él siempre era como muy entusiasmado como alguien joven, ¿no? Él andaba como en su motocicleta a los 93 y nunca usó lentes, era alguien saludable. And he always used to say that focus on your diet and half of your body issues, problem with your body will go away. Entonces él siempre decía que te concentres en tu alimentación y todos los problemas que tu cuerpo puedan tener iban a desaparecer. Then people sometimes understand. When they understand, it's like bit too late. When they are young, they eat anything and everything because their digestive system is very strong. But when they come to the age of like 38, 40, 45, 50, their digestive fire start to go slow,
and then they feel, oh, today I have eaten too much. I cannot eat tomorrow. Entonces, la gente se da cuenta de esto, pero a veces es demasiado tarde, porque cuando uno es joven, el fuego digestivo es fuerte, entonces uno puede comer lo que sea, pero a partir de los 38, 40, 50 años, el fuego digestivo baja, entonces cuando uno come mucho, llega un momento en que dice, uy, ya no puedo comer más, mañana el día entero no voy a comer. So whatever fuel you are putting in your body, and that fuel is your food, your body will react according to that. Entonces, cualquier cosa que tú ingieras, que tú le des a tu cuerpo va a reaccionar de acuerdo a ello. So food does affect your modes, these three modes. Entonces, la comida afecta directamente estos tres modos. Maharaj, what about the soul food? Because maybe a cow and a gorilla can be vegetarian, but it's different to eat prasad, to eat food, conscious food, ¿no? Le estoy preguntando a Maharaj que explique un poco respecto a la comida para el alma, ¿no? Porque de repente un gorila o una vaca pueden ser vegetarianos, pero está la diferencia de ponerle conciencia a lo que uno come, una intención. Sour taste, you said. Maharaj? What did you say? I didn't understand your question. Okay, I am talking about maybe it's good to know that we can eat vegetables, but the difference between the vegetables and prasada is no guna food, no? When you offer your food, because maybe an animal, a gorilla, a cow can be vegetarian, can eat only vegetables, but it's different when you offer your food to God. So that comes to the point where you take the shelter of God and you become a devotee of Him. So it is the duty of any servant that eat what your masters eat. So according to that, like we eat what our God eats. So we are more focused on like what our God eats, So our God eats only the mode of goodness food. So we are focused on that only. Entonces, respecto a este punto, esto se puede aplicar cuando una persona ha tomado el refugio de Dios, ¿no? Cuando una persona es creyente. Entonces, como sabe, es deber del sirviente comer lo que come su amo. Entonces, cuando uno está bajo el refugio de Dios, va a concentrarse en ofrecerle a Dios, ofrecerle comida que a Dios le agrade, y a Dios solamente le agrada la comida que está en la modalidad de la bondad. So, when we make the food, like in India also, just making a food is a science. Entonces, preparar un alimento, una comida, en India inclusive, solo cocinarla es un arte, no es una ciencia. You take shower before going to make a food. You change your clothes. There is a specific clothes which you wear to cook your food. Tú te tienes que bañar antes de cocinar y tienes que usar una ropa específica que solamente la vas a usar para cocinar. Then when you go and cook your food, you try to but you keep your mind in a peace. Because when you have a different thought process, it can affect your food also, like food which you are making. Entonces, cuando tú estás cocinando, tú tienes que intentar o tener tu mente en paz, porque cualquier pensamiento que tú tengas al momento de cocinar interfiere también en la comida, sobre todo en los granos. So maybe all of you have also experienced in life when husband or a wife are fighting, or parents are fighting, mother, father and fighting, and they are cooking food. Or even you are cooking food, in tension, or when your mind is not even there,
the food taste will be completely different. Entonces ustedes también pueden haber experimentado en su vida que cuando, por ejemplo, sus padres están discutiendo, familia discutiendo y están a la vez cocinando, pueden experimentar que en ese momento la comida servida no tiene ese sabor especial de cuando alguien está cocinando alegre, con otros pensamientos, ¿no? And a person when he is in love, he will put extra efforts, he will put more of his emotions into the food. Pero cuando una persona perdón, está enamorada, entonces esta persona va a cocinar con un esfuerzo extra especial, con emociones muy, muy, muy intensas en esa comida. So when we make food for our God, we just don't let anyone else to cook. We only allow ourselves or all those devotees who have a love for God, to make or to cook food. Entonces, cuando nosotros estamos cocinando para nuestro Dios, nosotros no vamos a permitir que nadie más cocine, solamente nosotros y aquellos que conocemos que son devotos y sienten amor por Dios. So that food is not just food, it has transformed into love, into emotions. Entonces esa comida no es solo comida, se ha transformado en amor, en emociones. So when we are eating that, we know that the special efforts were made to make that food, and there is so much of love in that food. And obviously, when we are eating a food which is full of love, full of emotions, full of dedication, that will definitely, benefit us. And that's what is prasadam. Entonces, cuando nosotros comemos esa comida y tenemos conocimiento de todo el amor y todo el esfuerzo que ha habido para realizar esa comida para Dios, entonces realmente esa comida nos va a beneficiar espiritualmente. Y esa comida, que es comida para el alma, es conocida como prasadam. Bueno. Su Santidad, en el programa anterior justamente estuvimos conversando y nos comentó acerca del karma, se habló de la reencarnación, se habló del samsara. Y hoy toca hablar de esta naturaleza material que parece que es como ciertas trampas para el alma que quede anclada en este mundo material. ¿Cuáles son, cómo podemos superar esas modalidades materiales? Más allá que ya comentó una que es el tema de los alimentos. Okay. So, Maharaj, in the before program, we talk about karma, reincarnation, samsara. So, knowing that the food that we eat is going to help us to equilibrate these gunas, can you give us another instruction about what else can we do to be out of these gunas? Another instruction, another idea for us to transcend these gunas? See, the best and the easiest way, there are thousands of ways I can tell you, but the best one is to find the right and real spiritual master and take the shelter of that spiritual master and follow that spiritual master's instructions to make yourself better. That is because under the teacher, under the instructor, you can do best. Otherwise, whatever you will do, it will give you a very little result, but it will never give you the 100% result. Okay. Lo que dice Maharaj es que él nos puede dar miles de formas de cómo hacer esto, pero que el consejo más importante que él nos puede dar es buscar, obtener o anhelar un buen maestro espiritual, el maestro espiritual correcto, y así poder servirlo y poder seguir sus instrucciones. Porque cuando uno está bajo el refugio de un maestro espiritual, puede tener un resultado 100% beneficioso. Pero cuando uno se mueve bajo nuestra propia guía, ¿no?
el resultado no va a ser 100% beneficioso. Ok, nada más por hoy. Así es que bueno, por mí ya está, salvo que tengas alguna otra pregunta, Gopi, Yo creo que está bien. justo. Okay, Maharaj, thank you very much, Maharaj. With muchas this gracias question, we por la close. presentación. It was my pleasure, as usual. Namaste to every one of you. Namaste. Namaste. Bueno, buenas noches amigos, buenas noches familia. Los esperamos el próximo lunes como de costumbre. Chau, chau. Ciao, ciao. Los abuelos van sanando, los abuelos van curando, los abuelos van limpiando la legión del arco iris. Muchos ya están despertando, muchos ya han comprendido. Ha llegado la hora cero, la nación del arco iris. ¿Qué esperas que no despiertas? Ya sonaron las trompetas, cuidador de Pachamama, la legión del arco iris. Cuidador de Pachamama, la legión del arco iris.